Bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Les invitamos a que estén con nosotros los próximos minutos y sobre todo si tienen dudas sobre algunas de las infraestructuras más importantes que están pendientes y que se van a construir en Valladolid o deberían construirse en Valladolid en los próximos años, porque el invitado de hoy es un amplio conocedor del mundo urbanístico. En un instante les cuento quién es. Primero voy a presentar a los dos compañeros que van a participar conmigo en este programa de La Quinta Esquina. En primer lugar, Florencio Carrera, responsable de ES Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Bienvenido a La Quinta Esquina. Muchas gracias, buenas noches. Y también Pablo Lago, director del diario de Castilla y León El Mundo. Pablo, bienvenido a La Quinta Esquina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les decía yo que nuestro invitado en esta ocasión es un gran conocedor del mundo urbanístico y es que es Javier Izquierdo. Él es asturiano, pero en realidad ha realizado una labor política durante muchos años en Valladolid y en diversos puestos. Actualmente, desde el mes de febrero, es el delegado del Gobierno en Castilla y León. Señor Izquierdo, bienvenido a La Quinta Esquina. Muchas gracias, un placer. Lleva 4 meses en el cargo. ¿Le ha dado tiempo ya a arrepentirse de haber asumido esta responsabilidad? No, eso nunca, eso nunca. Yo creo que es un privilegio, es un honor y es algo a lo que estoy siempre muy agradecido al presidente del Gobierno por haber confiado en mí para ser el delegado de Gobierno en Castilla y León. Bueno, usted ha sido concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, ha sido también un cargo importante en las Cortes de Castilla y León, incluso dentro del Gobierno Nacional en la última legislatura. Seguro que tenemos muchos asuntos relacionados con Valladolid y con otras cuestiones para preguntarle, así que en los próximos minutos vamos a analizar algunas de esas cuestiones. Por ejemplo, Pablo Lago, ¿por dónde podemos empezar? Hombre, pues al delegado del Gobierno, justo 3 días después de que haya decaído el estado de alarma, sí que habría que preguntarle. Claro, que alguien llegue a la responsabilidad de delegado del Gobierno y que te toque una pandemia, la peor crisis sanitaria y de todo tipo, crisis que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial en este país, desde la Guerra Civil, no sé, pues que nos dé un poco la experiencia de lo que ha sido desde la primera línea, porque era la primera línea del Gobierno aquí en Castilla y León, la lucha con la pandemia, era la coordinación, la organización de las fuerzas de seguridad, los que se preocupaban de que el confinamiento se cumpliera, la coordinación en parte de la UME, que eran los que acudían a limpiar y a desinfectar un montón de edificios públicos. Es decir, todo ese mare magnum, cómo se vive ahora, pasadas unas horas del fin del estado de alarma, no del fin de la pandemia, porque el virus sigue ahí. Bueno, efectivamente, el virus sigue ahí. Esto yo creo que es lo primero que tenemos que destacar y pedirle a la gente prudencia. Estamos ya fuera del estado de alarma, estamos en una situación, digamos, de nueva normalidad, como se ha definido por parte del Gobierno, pero esa nueva normalidad nos obliga todavía a seguir teniendo algunas precauciones, que básicamente son 4, ¿no? Por un lado, es guardar la distancia que intentamos guardar aquí, de entre 1,5 metros y 2 metros. En segundo lugar, el lavado frecuente de manos. En tercer lugar, donde no se puede guardar la distancia, el uso de la mascarilla, y ahí hay sitios en los que además es obligatorio su uso. Y por último, la higiene de espacios públicos y privados. Esto, si respetamos estas normas, seremos capaces de contener el virus, de seguir conteniéndolo, hasta que por fin tengamos un tratamiento efectivo y una vacuna, ¿no? Y en cuanto a la experiencia, pues tiene 2 facetas, ¿no? Una desde el punto de vista de la gestión y de la coordinación de los servicios del Estado aquí en la comunidad autónoma, la coordinación con la Junta de Castilla y León, que yo creo que ha sido muy positiva. Yo el balance que hago es, desde luego, desde el punto de vista de la relación con la Junta de Castilla y León ha sido de trabajo muy intenso, de mucha coordinación diaria, y luego tiene el ámbito personal, que bueno, para esto nadie estábamos preparados, no estábamos prevenidos, pero hay que estar, y por tanto lo importante en mi caso, para mí, ha sido tratar de mantener siempre el ánimo, la fuerza y la moral lo más alta posible, para, entre otras cosas, que el equipo que te rodea y que trabaja y sin el cual sería imprescindible sacar muchas cosas adelante, pues también mantenga ese ánimo, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante. Después de una dilatada carrera política que tiene usted, pese a su juventud, ¿qué es la enseñanza más importante que ha sacado de esta situación? Tal vez eso de lo que hablaba de la importancia de la cordialidad, del diálogo, de las tensiones, dirimirlas a nivel interno con la Junta, que está gobernada por partidos rivales al suyo, y que la verdad que ustedes han sido, tanto la Junta como ustedes en la delegación de Gobierno, han sido ejemplares en las formas y por lo menos en lo que se evidenciaba a la gente, porque claro, la gente sufriendo lo que estaba sufriendo, la tragedia que había en la calle, en las casas, con miles de personas muriendo y falleciendo, con miles de personas en los hospitales, con miles de personas en las UCIs, digo aquí en Castilla y León. Claro, el espectáculo menos edificante de todo eso es ver lo que hemos visto en otros territorios, como por ejemplo en Madrid, que hemos visto en otros lugares. Aquí, sin embargo, han sido ustedes ejemplares. Pero bueno, vuelvo a la pregunta, ¿qué es la enseñanza más importante después de esta dilatada carrera política que lleva usted, que ha sacado de esta pandemia?
Para mí lo más importante es el valor de lo público, ¿no? Creo que en esta pandemia se ha puesto algo que para mí ya era muy importante, pero que sin duda hemos podido comprobar directamente, ¿no? Si no hubiera sido por la sanidad pública, si no hubiera sido por todo el arrope de lo público que ha habido, incluso en los aspectos sociales, económicos, los ERTES, las ayudas a los autónomos, las líneas ICO, pues estaríamos hablando de cosas completamente distintas. Si no hubiera sido por unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han desarrollado una labor increíble, ¿no? de unas fuerzas armadas que la UME en buena parte, pero el conjunto de las Fuerzas Armadas han hecho también una labor de desinfecciones, de patrullas, etcétera, etcétera. Bueno, al final es todo un sistema de protección que hemos tenido los ciudadanos que es muy importante y que a mí, desde luego, lo que me hace poner es cada día más en valor la importancia de lo público. Y este es realmente el gran debate que tenemos que tener a partir de ahora, ¿no? Si queremos una sociedad en la que un estado de bienestar sólido y que crezca, en mi opinión tiene que crecer algo en algunos ámbitos, pues lo trabajemos en esa dirección, o si por contra, como algunos piensan, tiene que haber menos Estado, menos servicios públicos, menos cobertura de lo público y por tanto un modelo de sociedad completamente distinto al que yo creo que este gobierno y desde luego mi partido defendemos. Con esa buena, como decía Pablo, con esa buena relación que hemos notado claramente los ciudadanos que ha existido a pesar de la diferencia ideológica, la buena relación que ha tenido usted y el gobierno de España con la Junta de Castilla y León, quería preguntarle en qué medida le ha permitido a lo mejor conocer un poco mejor al presidente de la Junta de Castilla y León, o si ha aprendido usted algo en esa relación, que entiendo que ha sido directísima, con Alfonso Fernández Mañueco. ¿Se queda con algo bueno? Creo que lo importante es que todos hemos tratado de poner lo mejor de nosotros mismos para que el daño de la pandemia fuera el menor posible, ¿no? En el aspecto sanitario, en el aspecto de la coordinación de la seguridad, de la vigilancia, yo creo que hemos tratado todos de poner lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Creo que esa ha sido también la voluntad del presidente de la Junta de Castilla y León y bueno, yo he mantenido con una relación cordial y creo que además, bueno, dando ejemplo en el sentido de algo que también reivindicaba el presidente del Gobierno de España, ¿no? Es decir, aquí el presidente del Gobierno también ha apelado siempre a la unidad, ha apelado también a que hubiese un respaldo de todas las fuerzas políticas en esta situación de pandemia, en esta situación en la que lo importante era contribuir de la manera más decidida a salvar el mayor número posible de vidas, a evitar el mayor número posible de contagios y creo que bueno, lo que hemos sido capaces de hacer aquí, como digo, también el presidente del Gobierno lo ha reivindicado a nivel nacional, ¿no? Quizá no ha tenido el mismo éxito, pero yo creo que desde luego no ha sido porque el Gobierno no haya tenido una actitud de prudencia, de calma, de no entrar en ninguna crítica, yo creo que en muchos casos fuera de lugar, en el fondo, en el tono y que lamentablemente pues no contribuyen a lo importante. Yo utilizo una frase, ¿no? Hay personas que durante esta pandemia han dedicado fundamentalmente todos los esfuerzos exclusivamente a criticar la gestión y cuando uno se dedica exclusivamente a criticar la gestión, durante la gestión lo único que consigue es entorpecer la gestión. En ese buen clima que tiene con la Junta de Castilla y León, por lo menos en Castilla y León, ¿sabe el delegado de la Junta, el delegado del Gobierno, sabe los fallecidos reales como consecuencia del COVID o también varían los datos? A nivel del Estado, el Gobierno habla de 28.000 aproximadamente y los responsables de las funerarias y algún partido político habla de 45.000. Es algo que los ciudadanos cuesta trabajo creer y eso supongo que usted lo entenderá. ¿En Castilla y León manejan el mismo dato ustedes? Yo creo que hay que tener claro cómo medimos las cosas, ¿no? Porque aquí siempre a veces se han utilizado los datos de una manera un poco torticera, ¿no? O retorcida. Lo que se está contabilizando como casos de fallecidos por parte de imputables al COVID son los que figuran en los certificados de defunción, son los que figuran de personas que han sido diagnosticadas con las pruebas PCR que tenían coronavirus. Eso no quiere decir que sean los únicos fallecidos por coronavirus y yo creo que tiempo habrá de analizar cuál ha sido el impacto de la pandemia en muchas personas que seguramente han fallecido sin haber sido diagnosticadas con síntomas compatibles, pero bueno, tampoco quiere decir que todos los fallecidos sean imputables al COVID. Yo creo que ahí hay que tener una cierta cautela, hay que ver el análisis de la estadística que hace el INE todos los años, semestre a semestre, cuál ha sido la diferencia de este respecto a años anteriores, que evidentemente es notable, y seremos capaces también de determinar cuál es el impacto real de la pandemia.
El ministro Illa hacía el otro día una reflexión muy importante sobre eso, si es que al primero que le interesa conocer esa realidad es al gobierno, para saber la magnitud real de la pandemia y por tanto conocer lo más objetivos posibles en el conocimiento del impacto de esta enfermedad para tratar de prevenir nuevos brotes o nuevas epidemias que puedan surgir similares. Señor Izquierdo, ¿las residencias se han gestionado bien aquí en Castilla y León? Porque sabemos que ha sido un problema general en toda España, que se han dado muchos casos, pero en lo que respecta a Castilla y León, ¿usted cree que se ha gestionado bien la situación del coronavirus en las residencias en nuestra comunidad? Yo creo que ahora, dentro del acuerdo que han llegado los distintos grupos políticos con la Junta de Castilla y León, hay una previsión, ¿no?, de hacer una evaluación de qué es lo que ha ocurrido en las residencias y, por tanto, creo que lo importante es dejar trabajar también en el Parlamento Regional, que es el ámbito donde hay que analizar cómo se ha gestionado esta, que es una competencia autonómica. Yo creo que eso también los ciudadanos tienen que tenerlo claro. La gestión de las residencias ha sido estrictamente de las comunidades autónomas, más allá de algunas normas de cómo se tenían que adecuar los espacios y de llevar a cabo las separaciones de personas que pudieran estar enfermos respecto a las que estaban sanas. La gestión ha sido directa de las comunidades autónomas. Como digo, se va a evaluar eso en las Cortes de Castilla y León y bueno, cuando tengamos las consecuencias yo creo que podemos hacer una valoración política de cuál ha sido la gestión por parte de la Junta de Castilla y León. Pues se lo voy a resumir yo fácilmente, para no esperar 6 meses que se van a dedicar a una comisión en las Cortes de Castilla y León a deliberar lo que es muy fácil. Lo que ocurrió en las residencias fue que no se tomaron las medidas a tiempo, los confinamientos, el bloqueo de la residencia a tiempo. No digo que sea culpa de nadie, porque es verdad que nadie veíamos venir esto, todo el mundo pensábamos que esto era una gripe y de repente llegó. Lo que pasó fue eso, lo que pasó es que no había material de protección en los hospitales, a los sanitarios, a las residencias, el virus se coló, el virus era mucho más letal de lo que pensaban los científicos, de lo que pensaba su ministro, por ejemplo, de lo que pensaba Fernando Simón, y ha sido especialmente letal con la gente mayor. Eso es lo que pasó en las residencias. Ahora lo que hay que ver es si hay responsabilidades en eso, es lo que deberían mirar las Cortes de Castilla y León, la comisión a la que usted se refiere. Yo por resumirlo un poco, para no esperar 6 meses. Pero más allá de esperar 6 meses o no, yo creo que las cosas hay que abordarlas también con cierta seriedad, y esto tiene distintos planos. Perdón, con seriedad se lo estoy diciendo. Sí, pero quiero decir, porque estamos hablando de con un trabajo, sí, pero permíteme que te haga una reflexión. Yo creo que esto tiene responsabilidades en distintos ámbitos, o puede tenerlas, ¿no? Ya hay investigaciones en algunos casos por parte de la justicia en distintos lugares del país. Puede haber unas responsabilidades políticas, que yo creo que es las Cortes el lugar donde tienen que dirimirse, y creo que lo más importante, más allá de dirimir responsabilidades, que no es una cosa baladí, creo que también lo importante es que hagamos un aprendizaje de qué es lo que ha ocurrido y cómo podemos evitarlo, ¿no? Yo creo que en todo lo que ha ocurrido en la pandemia, lo importante es sacar conclusiones, extraer lecciones y poner remedios, ¿no?, para evitar repetir algunos de los errores que se hayan podido cometer. En esa línea, lo que yo sí que tengo que decir es que nosotros desde la Delegación de Gobierno y con un impulso muy decidido por parte de la UME, lo que hemos promovido también, de acuerdo con la Junta de Castilla y León, es llevar a cabo formación a los gestores de residencias para evitar cosas que aparecieron, ¿no?, los primeros días en los que a todos nos pilló, digamos, desprevenidos, también a los trabajadores de las residencias, que me consta que además han hecho un esfuerzo ímprobo, ¿no?, por atender a los mayores, y con una carga psicológica para estos trabajadores que yo creo que es también muy importante. A veces pensamos mucho en el esfuerzo físico, en la protección, pero desde luego yo creo que el impacto de lo que muchos trabajadores de centros residenciales han podido ver también es muy importante, y es muy importante que cuidemos también la salud mental de estas personas, porque probablemente puedan tener que enfrentarse a algún rebrote en otoño, ojalá no, pero pudiera ocurrir, o rebrotes puntuales en algunas residencias, y yo creo que lo importante, como digo, es sacar lecciones de lo que ha ocurrido en este tiempo en todos los ámbitos, también en el de las residencias, para corregir errores. ¿Usted cree que la política está preparada para aprender de la experiencia? ¿Usted cree que los políticos ahora están preparados? Mire, se lo digo por una cuestión, porque acabamos de pasar la parte más dura de la pandemia, se ha abandonado el estado de alarma. El primer rebrote que tenemos en Castilla y León se produce en el centro sanitario más importante, mayor y digamos esencial, lo que es el paradigma de las instalaciones sanitarias en Castilla y León, que es el Riorte. El primer rebrote, un rebrote con 27 casos, bastante por encima de los que están apareciendo en Huesca o en algún otro lugar. No sé si tenemos que volver para atrás en las fases, en el desfase de las fases. La pregunta es eso, si la política y los políticos están preparados para aprender la experiencia, o hay que repetirla 5 veces para que aprendan. Porque no me dirá usted que no es un poco insólito, ¿no?, que el primer rebrote lo tengamos en el principal centro hospitalario de esta comunidad. Bueno, eso desde luego hay que poner la vista encima de ello y analizarlo, ¿no?, cuáles son las causas de esto, pero yo creo que
Hay una cuestión que a mí me parece mucho más determinante en este momento. Ese rebrote, como otros que ha habido en otros lugares del país, asociados a otras cuestiones, ¿no? Lo que ponen de manifiesto es la importancia de las medidas que yo decía al principio. Ahora es muy importante, hemos salido del confinamiento, se acabó el estado de alarma, podemos movernos libremente por todo el país y por tanto también es muy importante que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad individual, ¿no? Más allá de que se hayan podido cometer errores en situaciones concretas. Pero es evidente que está también en la mano de cada uno de nosotros, igual que lo ha estado durante el estado de alarma, estar confinados, no salir, dejar de tener contactos con mucha gente. Ahora es muy importante que sigamos respetando todas esas normas de distancia, del 1,5 metros, de la mascarilla, de la higiene, etcétera, etcétera, porque es la mejor manera de evitar que haya rebrotes y por tanto, más allá de si se ha producido en un hospital, que efectivamente es un problema preocupante, no es lo mismo, no es un tema menor. En un botellón en Huesca que en un centro hospitalario, insisto, el primer centro hospitalario de la comunidad. Pero a mí me parece tan importante. Porque en el río Ortega vamos a suponer que no hay botellones, ¿no? No están permitidos los botellones. Pero ¿y tú consideras que, por ejemplo, que no seamos capaces de trasladar a nuestros jóvenes y a nuestros hijos, todos, desde los cargos públicos, los medios de comunicación, que hacer un botellón y compartir un vaso, compartir una botella, compartir el tabaco, creo que tenemos que alertar también sobre el riesgo de esas cuestiones? Una pregunta, ¿cómo vamos a trasladar eso si no somos capaces en la administración y las instituciones de ejemplarizar? Insisto, el primer rebrote que ha habido en Castilla y León se produce en un hospital, en el mayor hospital de la comunidad, el principal centro sanitario de esta comunidad. Pero para eso la Consejería de Sanidad tendrá que analizarlo, tomar las medidas que se consideren. No se lo diga usted que no es responsabilidad suya. Pero yo me pongo en el pellejo de la consejera de Sanidad en este momento. Quiero decir, a mí lo que me preocupa en este momento como responsable público es que entre todos seamos capaces de contribuir a que no haya rebrotes. Habrá ámbitos más acotados, como el de un hospital, que evidentemente tienen una clara competencia, pero hay otros ámbitos que son sociales y en el que todos podemos contribuir. Yo puedo contribuir reiterando un mensaje, vosotros como medios de comunicación lo habéis hecho durante el estado de alarma y yo os pido que sigáis contribuyendo a difundir mensajes de prudencia, de respetar las normas de distancia social, y lo que tenemos que hacer entre todos es seguir concienciando a la sociedad que esto no ha pasado, que esto no se ha acabado y que el virus sigue estando ahí y que estamos viendo que en otros países hay repuntes y por tanto que está en nuestra mano individualmente. Y tenemos todos una labor, concienciando a nuestros hijos, concienciando a nuestros vecinos, tenemos todos mucho que hacer en esto para intentar los rebrotes. Por preguntarle concretamente de sus competencias, ¿se está valorando, se ha valorado en algún momento, digo, por la experiencia que hemos hablado de otros rebrotes? Aquí se ha producido un rebrote con 27 casos, creo que ya van, menor que el de Huesca, por ejemplo. ¿Se ha valorado, está valorando en algún momento la posibilidad de que Valladolid se retrotraiga en las fases, como le ha pasado a esa comarca de Huesca, o eso no se ha puesto sobre la mesa? Pero esa es una pregunta que hay que dirigir a la Junta de Castilla y León, porque ahora la desescalada se ha producido en todos los ámbitos, y uno de ellos es el competencial. Pero ¿no? el regreso a las fases distintas, no, el regreso a las fases, en Aragón ha sido una decisión, del Gobierno de Aragón. Por tanto, que creo que también tenemos que ser conscientes de quién tiene ahora la responsabilidad, por aclarar un poco también hacia quién dirigir preguntas, reflexiones, porque también durante la época del estado de alarma se achacaba a veces el estado de alarma, a veces se utilizaba como arma arrojadiza, se decía es que el gobierno no hace. Ha habido un proceso de desescalada que también ha sido en lo jurídico, que ha ido restableciendo paulatinamente las competencias a cada una de las comunidades autónomas, y ahora que estamos ya sin estado de alarma, las competencias han vuelto a su ser original y por tanto todas las competencias de ámbito sanitario están ya residenciadas en la comunidad autónoma, en la medida en que ya no es el ministro el que va a tomar una decisión de esas características, salvo que entrásemos en una situación en la que evidentemente pues hubiese que tomar decisiones de ámbito nacional. Pues por matizar esas palabras de Pablo, ¿el ministro de Sanidad ha sugerido que la Junta de Castilla y León retrotraiga a Valladolid en las fases? Yo en estos sugerido, momentos, que no decida. Creo que habrá conversaciones entre el Ministerio y la Consejería y se evaluará, ¿no? Y está el Sistema Nacional de Seguridad. Los primeros días previos a la pandemia hubo algunas recomendaciones por parte del Sistema Interterritorial, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Fueron recomendaciones, que es lo que puede dictar ese Consejo, porque la competencia está en las comunidades autónomas, sí. Y a partir de ahí las comunidades autónomas optaron por unas medidas, otras optaron por otras, y ahora estamos en esa misma situación y por tanto podrá haber un diálogo, tiene que haber una transmisión de información. Pero de momento no se ha pedido a la Junta que tome medidas con Valladolid. Yo no tengo ninguna noticia a ese respecto y por tanto entiendo que no las hay, ¿no? Creo que ahora la competencia, como digo... Disculpe que le preguntemos a ustedes, pero es que la Consejería de Sanidad es un foco de opacidad en todas estas cosas. Bien, pero eso...
Además ¿Qué quiere que le diga yo respecto a eso? Yo no quiero que le diga. Además de las terribles consecuencias humanas y de lo que ha ocurrido, que está ahí, las consecuencias económicas son muy preocupantes. Este país, de hecho, ya es más pobre, como el resto de países occidentales afectados. Yo quería preguntarle al delegado del Gobierno de España, Castilla y León, ¿le preocupa lo que va a ocurrir a partir de octubre con los ERTES, que en algún caso pueden ser ERES o pueden ser despidos? Un poco me gustaría ver cuál es la visión suya después de, vamos a pensar que no haya rebrotes y que vayamos poco a poco recuperando la normalidad. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es poner en valor una cosa que me parece muy importante, ¿no? Durante esta crisis, al contrario de la anterior, hemos visto una respuesta muy distinta, ¿no? En la crisis anterior hubo un enorme endeudamiento público para afrontar la crisis financiera, dinero que se destinó íntegramente a los bancos y que no tuvo ningún impacto en la economía real. Hoy conocemos una respuesta a la crisis que es bien distinta, ¿no? Por un lado, ha habido ERTES que han permitido mantener el empleo, que han dado ayudas a los trabajadores, prestaciones por desempleo a los trabajadores, manteniendo sus puestos de trabajo, que han exonerado temporalmente del pago de las cuotas a la Seguridad Social por parte de las empresas, totalmente a las de menos de 250 trabajadores y hasta el 75% en las de más de 250 trabajadores. Ha habido prestaciones para los autónomos, ha habido prestaciones para las empleadas de hogar que han perdido sus puestos de trabajo en esta época de pandemia. Ha habido una respuesta social que está vinculada también al tema de los alquileres, a las moratorias en el pago de impuestos, una respuesta muy importante desde todo el ámbito social que ha dado un escudo social al conjunto de la ciudadanía muy importante, con un enorme esfuerzo de solidaridad por parte de todos, porque esto efectivamente al final hay que pagarlo con los impuestos de todos y por tanto tendremos que ver cómo seguir financiándolo, pero hay una realidad que es la respuesta bien distinta de esta crisis a la anterior. Yo tengo la confianza de que seamos capaces, con la responsabilidad individual, de contener el virus, que no haya rebrotes y que, por tanto, la actividad económica, como estamos viendo ya, se vaya recuperando paulatinamente. Es cierto que el PIB va a tener una caída significativa este año por el impacto de estos meses de pandemia y hay también una expectativa de recuperación a lo largo del año y sobre todo del año próximo y, por tanto, de recuperación del empleo. Pero hay una cosa que me importa mucho destacar, porque en buena medida si algo va a contribuir el poder salir de la crisis también es el impacto de todo ese escudo social, incluido el ingreso mínimo vital, que me olvidaba de comentarlo antes. Ese es un dinero que está llegando a las manos de millones de ciudadanos, dinero que va a inyectarse directamente en el consumo y por tanto en la economía y va a beneficiar también a muchas pymes y a muchos autónomos que, como decía antes, en la crisis anterior el dinero que se transmitió a las entidades financieras no tuvo un impacto en la economía real y vimos las consecuencias de aquella crisis en lo económico y también en lo social. Y este dinero que llega a empresas, a autónomos, a ciudadanos que pasan por situaciones de dificultad, va a tener un efecto directo en la economía, en el consumo, que no vimos en la anterior crisis. Una cuestión quería preguntarle yo, tras abandonar el estado de alarma, tras entrar en las competencias otra vez en las comunidades, el otro día la Junta de Castilla y León dictó una serie de normas copiadas de otras comunidades, nada nuevo bajo el sol de Castilla. Y claro, en todas esas normas había recomendaciones, porque no ha tomado decisiones como tales, sino recomienda que se suspendan las fiestas. La Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla y León, considera que no se deben celebrar fiestas. No es del mismo parecer sus dos compañeros de partido y alcaldes de León y de Valladolid, que fíjese, yo creo que solo han coincidido una cosa en su vida, que militan en el Partido Socialista los dos, no han coincidido nunca en nada más el alcalde de León y el alcalde de Valladolid. Pues han coincidido en lo irascibles que se han puesto con la decisión esta de la Junta. Hemos oído a Óscar Puente y hemos oído a José Antonio Díez, alcalde de León, cuyas fiestas son en octubre y las de Valladolid son en septiembre, recriminando que por qué esa medida, si no sabemos cómo van a ir las cosas. ¿Usted cuál es su parecer ante esa dualidad de la opinión de la Junta y la opinión de los alcaldes de León y Valladolid, compañeros de su partido y en algún caso amigos? Pues yo creo que son conciliables ambas visiones. A mí me parece que la prudencia no exime de que se haga una evaluación, ¿no? Yo creo que la foto no puede ser fija, ¿no? Durante la pandemia, si algo hemos aprendido es que las medidas que un día eran efectivas y eran necesarias, al cabo de una semana pues necesitábamos otras, en algún momento más intensas, en otros ya de mucha más flexibilidad. Por tanto, yo creo que entre la recomendación, con los datos que hoy tenemos y según vayamos andando el tiempo,
pues hombre, yo creo que se puede evaluar la situación, y es un poco también lo que ha trasladado el alcalde de Valladolid, ¿no? Yo voy a esperar hasta el 14 de agosto a tomar una decisión sobre cómo evolucionan las cosas. Yo argumentos maximalistas de por qué unos lo han tenido, otros no las puedan tener, pues creo que tampoco contribuyen, ¿no? Pero Salamanca ya las ha anulado. Esta no es una foto fija. Esta no es una foto fija, esto evoluciona, y en función de la evolución cada administración competente tendrá que tomar las decisiones. Podremos encontrarnos con ayuntamientos que efectivamente las prohíban. Salamanca las tiene a la misma altura que Valladolid. Es una decisión del ayuntamiento, hay otros ayuntamientos que prefieren esperar en un marco también de prudencia en cuanto a la toma de la decisión, y la tomarán cuando crean que se puede tomar, como ha trasladado el alcalde de Valladolid. Igual que, bueno, pues hay alcaldes que han planteado la posibilidad de abrir las piscinas y otros no lo han planteado, y por tanto, como vemos, no es una cuestión que se circunscriba estrictamente al tema de las fiestas, ¿no? Yo creo que lo importante es ser flexibles en este momento, ir viendo la evolución, y habrá cosas que hoy pensamos que se pueden hacer y tal vez no se puedan hacer, y al revés, hay cosas que hoy pensamos que no se pueden hacer o no se deben hacer, y quizá dentro de 2 meses veamos que sí que se pueden hacer. Lo digo porque, vamos a ver, en julio y agosto son las fiestas de los pueblos, por tradición y por realidad, pero septiembre, octubre son las fiestas, los festejos de las ciudades. Hablabas de Salamanca, hablamos de Ponferrada, hablamos de Palencia, hablamos de Soria, hablamos de León, hablamos de Valladolid. Burgos las tiene ahora también muy cerca. Sí, pero yo hablo de septiembre, octubre, que es una época festiva muy importante de las ciudades, de las grandes ciudades de Medina del Campo, de las grandes ciudades de Castilla y León, Laguna de Duero. Las fiestas de los pueblos se concentran ahora, en julio y agosto, pero entre septiembre y octubre están las grandes festividades de los grandes municipios de aquí de Castilla y León. Es decir, usted avala la tesis de Óscar Puente de que se puede esperar a ver cómo van las cosas. Yo creo, insisto, creo que tenemos que ser flexibles y hacer un análisis de cuál es la situación real. Es como ha actuado el Gobierno en todo momento, en el sentido de cuando haga falta restringir más las cosas que se pueden hacer, se han restringido. Cuando ha sido posible se ha ido soltando, se ha permitido más actividades. Es más, el proceso de desescalada ha ido algo más rápido de lo que fueron las previsiones iniciales, en la medida en que los datos fueron más positivos de lo que se esperaba, y por tanto creo que es muy importante, partamos de un principio de prudencia, pero también analicemos la evolución, y en función de esa evolución tomaremos, yo creo que tomemos decisiones en el momento que sea más oportuno. Pero usted, ¿no?, que ha tenido responsabilidades de gestión, decía antes Óscar, en el Gobierno, pero ha tenido también una comunidad autónoma en Asturias, ha sido munícipe. Claro, sabe usted que unas fiestas no se organizan en 10 días ni en una semana, hay que tener una previsión. Es decir, no podemos estar esperando 5 días antes de las fiestas, porque hay que contratar conciertos, hay que contratar chiringuitos, hay que contratar tenderetes, es decir, tiene una gestión muy importante todo esto de las fiestas. Entonces, claro, esa flexibilidad que usted dice, el estado de alarma, se van tomando decisiones, claro, en la gestión de unas fiestas es mucho más difícil de Pero es como reabrir unas empresas, tendrán también que planificar sus reaperturas, han necesitado tiempo. Quiero decir que todo el mundo que ha tenido que enfrentarse a cómo hacía o no hacía determinadas cosas ha tenido que hacerlo con previsión y con antelación, eso es evidente, ¿no? A partir de ahí, yo creo que lo que importa es ver la evolución, y por tanto, si la evolución nos dice que hubiese un repunte, pues evidentemente todos sabemos cuál es la respuesta respecto a la celebración de las fiestas. Si la evolución nos dice que los temas se contienen y que adoptando determinadas medidas de seguridad se pueden llevar algunas actividades, pues eso lo tienen que valorar las autoridades competentes. Yo, en este caso, si hay algo aprendido es que creo que los maximalismos y las posiciones inamovibles, viendo que esto evoluciona mucho, pues no suelen ser una buena guía, ¿no? Creo que ha habido momentos en los que probablemente pensábamos que se podía, ha habido debates en los que se ha exigido mucha más intensidad en las medidas, ha habido quien en algunos momentos ha pedido levantar el estado de alarma cuando se ha demostrado que era imprescindible contener la movilidad, ¿no? Pero ha habido quien ha planteado ese tipo de debates, ¿no? Incluso hay quien ha planteado las dos cosas, mantenerlo y quitarlo. Efectivamente, ¿no? Yo creo que si algo ha puesto de manifiesto el estado de alarma es que ha sido muy positivo para llevar a cabo la gestión de esta pandemia, y por tanto creo que quienes tomaron la posición política de denostar el estado de alarma, además con argumentos absolutamente torticeros, pues creo que se equivocaron, ¿no? Y por tanto creo que en este momento lo importante es conocer la situación real, hacer estimaciones, previsiones, y en base a eso tomar las decisiones. Vamos a abrir un paréntesis para otros temas, porque al margen del coronavirus, pues intentamos que la vida siga, que tengamos una vida lo más normal posible. Y a mí me gustaría hablar, como comentaba yo al comienzo del programa,
de algunas obras que son fundamentales y que usted conoce a la perfección, ya no solo por el puesto que tiene ahora, sino sobre todo por el que desarrolló en la legislatura anterior dentro del Ministerio de Fomento. Hay dos autovías históricas, como usted bien sabe, que pasan por Valladolid y que son trascendentales, la A11 y la A60. La autovía del Duero, la 11, vemos que poco a poco se van dando pasos, que si en Soria se abren 13 kilómetros de tramo, que si se retoman las obras entre Tudela de Duero y Olivares, que algún tramo se está en el paso burocrático, pero bueno, va avanzando, lento, pero va avanzando. Pero de la de León no sabemos absolutamente nada. ¿Tienen ustedes en el Gobierno de España guardada la A60 en el cajón? No, es más, cuando llegamos al Gobierno después de la moción de censura, lo que hicimos fue impulsar claramente, por ejemplo, en la autovía del Duero, algunas obras que ya quiero recordar que se han puesto en servicio 3 tramos desde que gobierna el Partido Socialista, desde que gobierna Pedro Sánchez, el Gobierno de España. Bueno, son 3 tramos que llevan 11 años en obras. Se han puesto en servicio 3 tramos con un impulso significativo en estos últimos 2 años. Y las cifras están para cotejarlo, ver el gasto en inversión que se ha hecho en esas infraestructuras en los últimos años y las que efectivamente se iban haciendo en momentos anteriores. Después acabaré con una reflexión que siempre me gusta hacer al respecto de las infraestructuras. Y en cuanto a la autovía de León, lo que hicimos fue sacar a contratación proyectos de 2 tramos en la provincia de Valladolid que no estaban licitados. Las obras no se pueden licitar si los proyectos no están redactados. Y los tramos que van desde Villanubla hasta Río Seco se han licitado y, por tanto, habrá proyectos y en un futuro habrá obras también. Pero creo que en el caso de la autovía del Duero, además, se licitaron 2 tramos de obra. El importe final de adjudicación ronda los 200 millones de euros, si mal no recuerdo, son cerca de 30 kilómetros desde Tudela hasta Quintanilla, están en obras y por tanto creo que ha habido un impulso claro y decidido por parte de este gobierno. Sí, yo de la autovía del Duero no le negaba esos movimientos, le decía que la de León parece que está guardada en un cajón porque, hombre, por mucho que me diga usted que impulsan burocráticamente el tramo hasta Medina y Río Seco, no tenemos precisamente los picos de Europa entre medias de León y Valladolid como para que agilizar esa autovía sea una complicación. Pero, insisto, para hacer obras tendremos que hacer proyectos previamente. Y a eso me refiero, que no parece que haya mucha agilidad. Cuando uno llega al Ministerio y licita 2 tramos de proyecto, está demostrando que está preocupado porque allí se puedan después licitar obras. Yo entiendo que a veces al ciudadano le cueste conocer o saber cuál es todo el procedimiento de tramitación de una obra. La Administración no da un chasquido y mañana hay máquinas allí, hay que hacer primero hay que tener los proyectos primero se licitan porque las empresas de consultoría de ingeniería también tienen derecho a concurrir y acceder a esos proyectos. En segundo lugar, se redactan los proyectos, se aprueban por parte de la Dirección General de Carreteras, después se licitan las obras y se ejecutan las obras. Y esos son procesos que efectivamente llevan muchos años, desde que se redacta un proyecto hasta que se licitan las obras, llevan mucho tiempo. Ahora yo acabo con la reflexión que quería hacer antes. Tenemos que hacer una previsión o pensar qué quiere ser este país respecto a las infraestructuras y respecto al conjunto del gasto público, porque aquí lo que no se puede conciliar son los discursos de más inversión, más inversión, más inversión, menos impuestos, menos impuestos, menos impuestos, y especialmente menos impuestos a los que más tienen, porque soplar y sorber, como dice el refrán castellano, pues no puede ser, y por tanto, si no tenemos recursos, es muy difícil ejecutar las obras o destinar recursos a la sanidad en esta comunidad autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y al ciudadano tenemos que hacerle un esfuerzo también pedagógico de cuál es el procedimiento de ejecución de una infraestructura y también en qué se gastan los recursos públicos y cuáles son las disponibilidades. Yo creo que estas 2 cuestiones son también importantes. Pues explíquele al ciudadano en un marco temporal realista en qué vamos a tener terminada la autovía. Perdón, es una reflexión de sentido común, ¿no? La que hace, además yo creo que la comparto y tal, pero a ver, es lo que decía los horizontes. Más allá de lo que se está poniendo en marcha con la redacción de proyectos en la autovía de León, por ejemplo, que a mí no me parece una autovía trascendental, sinceramente me parece trascendental la autovía del Duero, que se acabe de una puñetera vez después de 20 años, yo la de León, por el tráfico que hay, sería importante que se circunvalara Río Seco, y circunvalando Río Seco se agilizaría, porque tenemos igual, como dice usted, tenemos que acostumbrarnos a no tener 23 autovías, porque es que tenemos 2 autovías para Segovia, para ir a Segovia. Tenemos una que es la que usa todo el mundo, la de la A6, y luego tenemos la que se hizo esta de Segovia, que no se hizo la variante, y no va nadie ahí, se está haciendo la variante. Pero hay un montón de cosas que están por culminar, y ahí sí que podría usted poner horizonte, si es que lo tiene el horizonte. Yo sí le iba a preguntar, y
casi tipo T, es muy rápido. La variante de Segovia, tan importante, para Valladolid, todas las infraestructuras de Castilla y León son fundamentales para Valladolid, porque la comunidad pasa por Valladolid, le pese a quien le pese, la comunidad pasa por Valladolid, Las no solo el infraestructuras son importantes para los ciudadanos porque ofrecen, entre otras cosas, seguridad. No solo el Pisuerga, sino todo. Es un tema... Por ejemplo, la variante de Segovia, ¿cuándo puede estar abierto? Digo porque es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en vez de ir por la 6 normalmente, se puede ir por la autovía de Segovia, se agiliza ese tiempo y te ahorras 5 euros de peaje, por ejemplo. Eso va a estar en breve. En breve hablamos de meses. Unos meses, sí. Unos meses. El AVE a Burgos, que es el AVE que va de Valladolid y que comunica con el norte. Bueno, en primer lugar, el AVE a Burgos tiene que concluir la infraestructura. Tiene ahí unos tramos de... sabéis que hubo un problema en su día con un viaducto que hubo que demoler por problemas con el hormigón que se había utilizado en la infraestructura. Eso retrasó la obra, aunque se intentaron agilizar tramos con la implantación de la vía y de la catenaria. Pero hasta el año que viene nada, ¿no? Y después, y esto es una cosa muy importante, porque cuando nos montamos en un tren que va a 300 por hora, el ciudadano también tiene que conocer que previa a la puesta en servicio, aunque vea que está la obra hecha, aunque vea la catenaria, aunque vea las vías y no vea trenes circular, tiene que entender que se están haciendo pruebas de seguridad y que llevan unos meses, y después hay que formar a los maquinistas, porque el carnet de maquinista no te habilita encima, pero digo, hasta el año que viene nada, ¿no? La previsión es en 2021. Mediados del 21. Sí, esa era la previsión. El AVE Galicia. El AVE Galicia, estos días están en pruebas precisamente respecto a algunos de los túneles, pruebas de seguridad. Hemos visto en algún medio de comunicación también se daban a conocer algunas de las pruebas de seguridad que se hacen de evacuación cuando puede haber algún accidente en algún túnel, y la previsión, yo creo que la entrada en servicio también será a los finales de este año, principios de este. Ha habido un impulso muy importante en esa línea. Hay que pensar que va a conectar ya con Orense y que a partir de Orense ya la línea tiene unas prestaciones desde el punto de vista de seguridad ferroviaria de alta velocidad, y por tanto va a cortar los tráficos de manera muy, muy importante, ¿no? Y una cosa importante que hablaba su compañero y a pesar de todo amigo Óscar Puente, alcalde de Valladolid la semana pasada aquí, y es que él no renuncia a ese proyecto, que no es muy costoso, que además comunicaría a Valladolid, la dejaría en una situación excepcional con el AVE. Ahora mismo está comunicada con el norte, está con el noroeste hacia León y también con lo que sea el noroeste hacia Galicia, la famosa U de Olmedo, que no es una inversión exagerada para lo que son las inversiones de AVE. Decía que acaba de hablar con usted y que estaban precisamente ustedes dos encima de ese proyecto. ¿Qué nos puede contar de ese proyecto? Bueno, hemos hablado con Adif hace tiempo de este tema. Es una conexión que es muy importante para toda Castilla y León, porque primero va a permitir conectar algunas capitales de la comunidad autónoma que hoy día no están conectadas por alta velocidad. Por ejemplo, no se puede ir por alta velocidad, a pesar de tener alta velocidad, no podemos ir de Valladolid a Zamora. Cuando esté de Burgos, la alta velocidad llega a Burgos, tampoco se podría ir de Burgos a Zamora, por ejemplo. Tampoco se podría ir a Salamanca fácilmente por la línea de alta velocidad, y por tanto ese es un elemento fundamental para todas las ciudades de la comunidad autónoma, porque mejora toda su conexión, ¿no? Ofrece una ventaja además muy importante porque permitirá conectar la cornisa atlántica, Galicia, fundamentalmente con Cataluña, sin necesidad de pasar por Madrid, y por tanto eso es una serie muy importante de tráficos alternativos que lo que conocemos es que tanto Renfe como Adif están interesados. Renfe porque puede ofrecer un mejor servicio y porque puede cambiar otros servicios que en este momento tienen un coste muy alto y muy baja ocupación, los trenes nocturnos, por ejemplo, ofrecer un servicio de mejor calidad, y eso a Adif le reporta unos ingresos mayores por canon, y por tanto esto hace que esta sea una inversión desde el punto de vista económico, incluso para ambas empresas públicas, interesante, ¿no? Y por tanto lo que trabajamos es que en que Adif licite cuanto antes ese proyecto y que por tanto podamos... el ministerio está involucrado en ese proyecto, no es un pensamiento del alcalde, es una realidad. No es una entelequia, es una cosa que tiene mucho sentido, que es muy positivo no solo para Valladolid, es muy positivo para toda la comunidad autónoma. Pensemos que va a poder comunicar, como digo, Zamora con Burgos cuando llegue la alta velocidad a Burgos, Salamanca con Burgos, están pasando por Valladolid, por Palencia, y por tanto creo que es una inversión muy interesante. Terminamos ya, señor Izquierdo, una última pregunta dentro de ese test. ¿Hay fecha para que venga el ministro de Justicia a Valladolid para firmar la cesión de terrenos para hacer la ciudad de la justicia? Esa es una pregunta que todavía no tenemos respuesta, ¿no? Creo que el alcalde está trabajando en ello y por tanto, bueno, el compromiso del ministro, como trasladaba el alcalde, parece que está ahí, por tanto, bueno, yo creo que con el tiempo lo sabremos. En todo caso, creo que lo importante aquí es poner en valor algo muy, muy significativo, ¿no? En el caso, esto es un tema que conocí en mi etapa de concejal en Valladolid, y creo que aquí el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo que yo nunca me cansaré de reconocer, ¿no? Un esfuerzo
que es muy positivo para la ciudad, en un momento en el que se habían sacado muchos de los equipamientos del centro de la ciudad, y esto también tiene un problema añadido, que es qué ocurre con mucho del comercio que hay en el centro de la ciudad, de la hostelería, porque lamentablemente lo que hemos visto es que cuando salían centros administrativos a otros lugares de la ciudad no se generaban esos mismos focos comerciales o de hostelería en la misma magnitud, ¿no? Y por tanto creo que es una decisión óptima, ¿no?, la de ubicar la Ciudad de la Justicia en ese emplazamiento. Yo ahí tengo que felicitar al alcalde por el empeño que ha puesto, por la labor que ha hecho, que no era fácil desde el punto de vista jurídico, teniendo en cuenta quién era el propietario último de esos inmuebles, y hay un esfuerzo de gestión urbanística muy importante por parte del alcalde, del teniente alcalde, que yo creo que son muy de reconocer, y a partir de ahí, bueno, pues hay otros esfuerzos. Me ha quedado claro una cosa tras esta entrevista, que es usted un delegado del gobierno como Dios manda. Lleva sus competencias y sus atribuciones en la mochila de las neuronas y no toca de oídas como le pasa a otros políticos. Me ha quedado claro, digo, porque ha respondido usted exactamente a todo lo que se ha preguntado, incluso con la precisión hasta de pequeñas obras y pequeños detalles. La experiencia que lleva detrás es amplia, como para conocer todos esos aspectos. Es lo suyo, además. Bueno, la profesión ya está un poco olvidada, pero bueno. Hasta aquí La Quinta Esquina. Pablo Lago, Florencio Carrera, muchas gracias por vuestra participación, y sobre todo a nuestro invitado, al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, y que siga disfrutando del cargo, aunque de momento solo lleva 4 meses y no le ha dado muchos sinsabores, como nos decía al comienzo. Gracias a vosotros. Nosotros les emplazamos a que la semana que viene sigan con nosotros, con la 8 Valladolid, disfrutando de la Quinta Esquina. Hasta entonces.